entronado en adoración de 1000 generaciones. Eres digno, tú eres Dios. Para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo. Eres digno, tú eres nuestro caminar y hasta la eternidad, nuestro clamor será: Jesús, glorificar en nuestro caminar. Y hasta la eternidad, nuestro clamor será: Jesús, glorificar, Jesús, glorificar. Se ha entronado en adoración de 1000 generaciones. Eres digno, tú eres Dios. Para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo. Eres digno, tú eres Dios. Se ha entronado en adoración de 1000 generaciones. Eres digno, tú eres Dios. Para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo. Eres digno, tú eres Dios. Te exaltamos, Rey, con nuestro corazón, con nuestros labios, nuestros pensamientos se someten a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y declaramos libertad, 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 libertad. Oh, oh, oh. Te exaltamos. Te exaltamos, tú eres Dios. Te exaltamos, tú eres Dios. ¿Le pueden decir esto? Te exaltamos. Te exaltamos, tú eres Dios. Te exaltamos, tú eres Dios. Hoy te exaltamos.
en el cielo. Eres digno, tú eres Dios. Te exaltamos, Rey, te exaltamos, Rey. Señores, damos gracias a Dios en esta tarde. Tome su asiento. Agradecemos a Dios por este maravilloso tiempo y clima de adoración en el cual usted y yo tenemos disposición de venir a estar en su casa, en la presencia de Dios, reconocer que no hay nada más poderoso y más fructífero para poder bendecir nuestras vidas, para hacer que las cosas sucedan, para que cambien realmente, para que venga siempre tiempo de refrigerio en un mundo tan contradictorio, en un mundo donde necesitamos pelear la buena batalla de la fe como nos enseña la palabra del Señor. Y dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted y yo necesitamos mirar a Jesús a través de la palabra, a través de conocer de su amor, de su gracia, de su entrega, de su poder y de todas las cosas que Él ha hecho una vez y para siempre. Así que damos gracias a Dios que en esta tarde podemos estar juntos y declaramos en esa fe preciosa sanidad para nuestros cuerpos, aquellos que han venido enfermos, aquellos que están con situaciones, digamos, de necesidad, de la bendición de Dios, de la fortaleza de Dios en su salud. Crea que la mano de Dios está aquí en esta tarde porque Él está con nosotros. Él dijo, no los dejaré ni los desampararé, estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuánto lo creen? Digamos amén. Y así lo enseña su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, desde el verso 3 en adelante. Quiero hablarles en esta tarde de lo más maravilloso por lo cual Dios en Cristo nos ha dado, que es la salvación. Nunca debemos realmente dejar de meditar en esta ministración de ser salvo a través del sacrificio de Jesucristo, para que en esta tarde podamos realmente mirar un poco más allá de las cosas que en estos días escuchamos, de las cosas que nosotros miramos, no olvidándonos realmente de lo que la Biblia nos ha enseñado acerca del mensaje, de las buenas nuevas del Evangelio, que son la salvación para nuestras almas. Capítulo 1 de 1 Pedro, verso 3, dice la Biblia, una esperanza viva. Verso 3 dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Leamos el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Vale la pena esforzarnos, vale la pena el motivo por el cual tenemos que creer, porque se trata que esta fe tiene un fin para hacernos que podamos ser coronados. La Biblia nos dice que Cristo vendrá a la hora que no pensemos, pero cuando Cristo retorne, coronará a todos aquellos que abrazaron esta salvación que hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, Cristo compró para toda la humanidad a precio de sangre el hecho de que el hombre, la mujer, todos los que crean en Él,
realmente podamos vivir eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pedro inicia esta carta, primeramente en las salutaciones, versos 1 y 2, pero el verso 3 habla de esta esperanza viva, dándonos a entender que es una esperanza viva por lo que nosotros vivimos, por lo que nos pasa, porque es una esperanza viva, porque tiene que ver que esta fe que Dios nos ha dado siempre hace que usted y yo, dentro de todas las cosas que nos puedan suceder, sea para alcanzar la madurez de esta salvación, sea para que podamos nosotros reconocer que a través de lo que hizo Jesús no tenemos que agregarle nada. Cristo lo que hizo fue librarnos de toda condenación. El mundo se desenfrena, se desespera por las situaciones momentáneas, pero usted y yo sabemos que todo pasa. La Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Y la voluntad de Dios es que estemos en su casa. Gracias a Dios por las puertas de este lugar que se abren para albergarnos y para poder, como dice el Salmo 91, habitar al abrigo del Altísimo. Apláudale fuerte a la palabra del Señor, que en esta tarde podemos meditar, podemos explicarla, porque eso es lo que uno necesita, escuchar la meditación de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Usted y yo, para alcanzar esta salvación, tuvimos que escuchar el Evangelio para aceptar la salvación, para poder recibir esa fe que nos hizo creer en algo tan real y tan legal y tan legítimo con lo que hizo Dios una vez y para siempre. Yo quiero en esta tarde hablarle de esta naturaleza de esta salvación para que podamos sacar la mirada de las cosas momentáneas, porque dice la Biblia, el apóstol Pablo allí en segunda carta a los Corintios está hablando de que no debemos mirar las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué quiso decir? No se dejen distraer, no se dejen, digamos, desanimar ni perturbar por las cosas que oímos que pasan en el mundo, porque todas estas cosas están escritas. Son los juicios de Dios que han comenzado en la tierra. La Biblia dice que el juicio comenzará por su casa. Usted y yo, a través de esta fe que Dios nos ha dado, siempre somos llamados, si es necesario, dice la Biblia, a prueba, para que sometida a prueba la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, sea hallada en alabanza cuando Cristo venga en lo personal o en forma colectiva por cada uno de nosotros. Apláudale fuerte si usted le está esperando al Señor, porque el mundo irá de mal en peor, pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, dice la Biblia, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hablando de esta naturaleza, yo quiero hablar de estos aspectos que encierra la salvación, que tiene que ver con la justificación, con la regeneración y con la santificación. 3 aspectos en los cuales yo quiero que usted tome nota para que usted pueda atesorar. Recuerde las palabras de Jesús, halagado un día por una mujer dentro de la multitud que le dijo: bienaventurado el vientre que te tuvo y los pechos que mamaste, le dijo delante de todo a Jesús. Y Jesús le dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Usted y yo somos felices si esta palabra que oímos de alguna manera nos preocupa atesorarla, para que no se nos olvide, para que podamos nosotros saber que esta palabra, cuando la llevamos a nuestro corazón, en nuestras vidas cambian. La bendición de Dios no se hace esperar, viene sobre nuestra obediencia a su verdad. ¿Cuántos dicen amén? Así que voy a leer estas partecitas en la cual escribí. Lo que constituye la salvación o el estado de gracia. 3 aspectos de la salvación. Dijimos justificación, regeneración y santificación. Anote estas 3 palabras. Número 1, justificación, regeneración y santificación. Son 3 palabras que tienen que ver con lo
legal, que es lo que Dios nos ha dado. La fe no es para como este mundo, como algo religioso que tiene que ver con algo que el mismo sistema nos permite, porque es como que ellos dijeran, a ellos les gusta eso, déjenlo. Y de repente nosotros no sabemos cómo explicarle que esta experiencia que hemos tenido no se trata de un pasatiempo, de un momento de entusiasmo. Esto es eterno. El Evangelio del Señor es eterno. Cuando usted lo abraza, usted abraza la eternidad y ya comienza a vivir la eternidad. Porque Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Así que la palabra justificación es un término judicial o legal. Eso es una palabra que nosotros sabemos que no es en cierta manera religiosa, tiene que ver con lo que realmente Dios ha hecho de una manera legal por nosotros. O sea, esto es para que usted y yo le demos mucha seriedad al hecho de que podamos tener paz, al hecho que podamos tener comunión con Dios. Cuando nos falta comunión con Dios es un problema. Nos sentimos que estamos solos en el mundo y donde sentimos como que todas estas cosas realmente nos inundan y quieren avasallarnos. Por eso es tan importante abrazar lo legal que ha hecho Dios por nosotros. Así que la palabra justificación es un término judicial o legal. Así como que de repente un día está en su casa, le llega una notificación judicial y dice, no puede faltar. Y así que usted ya se prepara y dice, ¿qué pasó? ¿Quién me acusa? ¿Qué es esto? Y de repente le damos seriedad, le damos nosotros ese compromiso que algo realmente nos obliga a tener que comparecer. Así que la justificación es un término judicial o legal que nos recuerda una escena en los tribunales de justicia. Por ejemplo, el hombre culpable ante Dios y condenado recibe la absolución y se le declara justo, en otras palabras, es justificado. De repente una persona en los tribunales condenada y de repente cuando lo llevan al juicio, de repente queda absuelta. O sea, es una persona en la cual se la va a declarar justa y en otras palabras es justificada, no es condenada. También tiene que ver con que nosotros ya en esta vida, cuando nos queremos presentar a Dios, si hemos creído en Jesucristo, estamos justificados. Fuera de Jesucristo no hay nadie que se pueda justificar. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Así que tenga en cuenta que la palabra justificación tiene términos judiciales y legales y nos hace pensar de una persona en los tribunales esperando su veredicto. Número 2, la regeneración es la experiencia interna o interior en nuestras vidas. La Biblia habla del lavamiento de la regeneración, dice. O sea, está hablando de que nuestra alma, nosotros hemos necesitado que se quite lo que manchó nuestra vida, lo que realmente enturbió nuestro corazón para con nuestro Dios y para con nuestro diario vivir. Así que yo anoté que la experiencia de ser regenerado, en esta palabra regeneración, tiene que ver con algo interno o en nuestra parte interna. Y la adopción, recuerde que son dos cosas, nos limpia y nos adopta. Así que nos sugiere una escena doméstica esto. Se nos hace pensar que en un hogar tiene que ver con lo que sucede. El alma muerta en delitos y pecados, dice la Biblia, necesita una vida nueva. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Aunque teníamos nombre de que vivíamos, nosotros no teníamos razón de vivir. No sabíamos ni de dónde veníamos, ni hacia dónde íbamos, ni conocíamos el plan de Dios para nuestras vidas y también para nuestra familia. Dice que el alma muerta en delito y pecado necesita una vida nueva, la cual es impartida mediante el acto divino de la regeneración. La persona se convierte entonces en hijo de Dios y pasa a formar parte del hogar y de la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Es lo que le ha sucedido a usted. Muchas de las personas en estos tiempos de pandemia, a través de los videos, hemos hecho contacto, han sido salvos, han recibido esta regeneración. Y es importante saber qué es lo que significa ser regenerado. Ser regenerado significa haber tenido una experiencia interna y también haber sido adoptado. Esa palabra se usa para un hogar donde una familia adopta a un ser, a un joven, a un niño, y por lo tanto ya pasa a ser parte de esa casa. Así es lo que hizo Dios. Primeramente nos regeneró, primeramente nos hizo que en nuestro corazón nosotros tuviésemos convicción, donde hemos sentido que Dios nos dio paz, que Dios realmente pasó por alto cuántas veces nosotros lo habíamos ofendido y nos adoptó. Ahora, dice la Biblia, ya no somos un don nadie, no somos extranjeros ni advenedizos, somos miembros del cuerpo de la familia de Dios. Apláudale fuerte si usted cree esto. Es importante lo que usted está oyendo para que sea reafirmado en tiempo donde hay tanto titubeo, donde hay tantas cosas que pasan y para nada usted se deje arrebatar lo que Dios le ha regalado. Porque la salvación es un regalo. La salvación no está basada en penitencia o en cuantos rezos religiosos o ritos religiosos. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están agradecidos de que Dios nos haya dado a Jesús? Y dice la Biblia que si nos dio a Jesús, al Hijo de Dios, con Él nos dio todas las cosas. ¿Cuántos creen y confían que todo pasa? Y la Biblia nos dice que el Señor nos llevará de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en poder. Apláudale fuerte porque está en la Biblia. Más allá de lo que podamos sentir, es importante que usted crea que el Señor ya lo ha regenerado para que su alma no se deje engañar por lo que en la mente a veces pensamos, por las cosas que oímos. Es bueno pensar en esto que yo estoy hablando porque esto tiene que ver con lo que hizo Dios y no ningún hombre, ningún pastor, ninguna religión hizo lo que Dios ha hecho. Dios nos ha regenerado y nos ha adoptado. Dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia que nada ni nadie nos separará de su amor. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros sepamos comprender esta salvación. Primeramente, justificado, que tiene que ver con un acto legal, con un acto que tiene que ver que es muy serio lo que Dios ha hecho. A Dios le costó la vida de su Hijo para que usted y yo abracemos esta salvación y no nos dejemos engañar por el diablo y los deleites y los placeres de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que en esta tarde podamos abrazar esta verdad para que podamos eliminar en nuestras mentes todo argumento falso conforme a lo que nos parece, sino a lo que la Biblia enseña. La palabra santificación nos habla del templo, como en esta tarde. Esto es templo de Dios cuando usted y yo nos reunimos. Pero cuando nos vamos no es templo de Dios, porque el verdadero templo de Dios somos nosotros. Que dice la Biblia que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones y a través de Jesús hemos recibido el Espíritu Santo. La Biblia dice que el cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Y es importante que usted retenga estas verdades para que no se deje engañar por las tantas creencias erróneas y que no están afirmadas en la palabra de Dios. Así que este último punto tiene que ver con la santificación, que habla de una escena en el templo, y ya vamos a citar el pasaje, y con esto vamos a ser desafiados a tomar un nuevo compromiso en los días en que vivimos con la casa del Señor. Dice, pues el término está relacionado principalmente con la adoración, porque la palabra santificación significa apartado para Dios. Así que cuando usted comienza a entonar alabanza, si usted le añade ese cántico de adoración, o la Biblia dice que todo lo que hagamos en el trabajo, sea de hecho o de palabra, hagámoslo para Dios. Nunca se deje engañar que usted hace lo que hace por lo que le paga. El trabajo no es para ganarnos la vida es un regalo de Dios. El trabajo es para ocuparnos.
Pero el problema está acá, que nosotros muchas veces cuando pensamos que trabajo y me dan esto no es justo, ahí es cuando debilitamos nuestro corazón, que es lo que tenemos para adorar a Dios. Por las capacidades, usted y yo adoramos a Dios. Porque Dios fue el que nos creó en el vientre de nuestra madre. Cuando usted trabaja con las manos porque las puede mover los dedos, puede mover las piernas, Dios está recibiendo esa adoración que usted le brinda. Adorar no es solo cantar, es verdad que también podemos cantar, expresar con la garganta, con nuestro estómago, la canción, la expresión de las palabras. Pero Dios tiene pájaros que cantan, Dios tiene los ángeles que cantan en el cielo. Así que no vamos a entrar en competencia con la creación de Dios, pero sí vamos a entender que somos la máxima creación de Dios. Dios no es un pájaro, Dios realmente no es Dios es un ser como nosotros, que a través de darnos capacidades, realmente se pudo en nosotros mirar a sí mismo y decir, mirá lo que he hecho. Todo lo que el hombre hace tiene que exaltar a Dios. Apláudale fuerte, usted lo está aprendiendo y lo está entendiendo. ¿Sabe que yo estudié que la palabra trabajo en el original, de dónde viene esta palabra, significa adorar? Pero para mucho trabajo no es una adoración. Mayormente la gente a veces está desconforme que hace eso por lo que le pagan, porque realmente, tiene que hacer eso. Y la pregunta es, ¿y no te gusta lo que haces? No, lo hago por lo que me paga. ¿Y por qué haces lo que no te gusta hacer? Sí, pero porque me paga. Pero es horrible. Yo creo que el patrón tarde o temprano se da cuenta que no producís lo que podés producir porque no está puesto tu corazón en eso. Es bueno hacer para lo cual Dios nos diseñó que hagamos. Es bueno realmente preguntarnos qué soy, cuál es el oficio, qué es lo que realmente me inclino. ¿Para qué? Para que el corazón participe. Cuando el corazón participa, todo lo que tú haces prospera. Todo lo que tú haces es, digamos, bueno. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta palabra que tiene que ver con las palabras santificación se está refiriendo al templo, a la adoración. Dice la Biblia, hecho justo en lo que a la ley de Dios respecta y renacido para vivir una vida nueva, el hombre puede desde ese momento dedicado al servicio de Dios decir que ha sido comprado mediante un precio. Y tiene que ver con que no se pertenece a sí mismo. No debe abandonar el templo. Y me refiero que si hemos creído, necesitamos congregarnos. Y también si hemos creído, necesitamos reconocer que ahora Dios habita adentro nuestro. Amén. Nosotros necesitamos mantener el gozo, la alegría, la confianza, la paz que el Señor nos da para poder cuidar esa comunión con nuestro Dios que habita en nuestros corazones. Amén. Se lo leo nuevamente. La palabra santificación nos sugiere una escena en el templo, pues el término está relacionado principalmente con la adoración a Dios. La persona santificada adora a Dios, está apartada para Dios. Nosotros apartamos este tiempo para adorar a Dios, pero no solamente este momento, cada día de nuestras vidas, cuando vamos al trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia, nosotros a través del respeto, a través de todo lo que hacemos, lo hacemos en un acto de que adoramos a Dios a través de nuestra forma correcta de hacerlo y de hablar. ¿Cuántos dicen amén? Hecho justo en lo que a la ley de Dios respecta, renacido para vivir una vida nueva, el hombre puede desde ese momento dedicarse al servicio a Dios. Cuando usted entiende esto, como en esta tarde lo estoy explicando, usted va a empezar a darse cuenta que el servir a Dios tiene que ver con la manera en la cual yo vivo, cómo pienso, cómo hablo, cómo me relaciono con los demás. Y de eso se trata lo que necesitamos comprender acerca de lo que el hombre del momento que ha creído en esto legal que Dios ha hecho, en esta regeneración que Dios ha traído a nuestra parte interna, necesitamos nosotros no abandonar el templo en sentido figurado, dice, sino que debemos servir a Dios noche y día. Es santificado por Dios y se da a sí mismo para Dios.
un pasaje en el libro de San Lucas acerca de este sentido figurado de no abandonar el templo. Fue lo que le sucedió a una mujer que había enviudado y que realmente había vivido solo 7 años con su esposo, y que después, a causa de ser una persona que entendía realmente esto legal que Dios nos ha dado y que también nos ha regenerado, esta persona decidió quedarse en el templo y servir día y noche. ¿Por qué no lo leemos? Capítulo 2 fue el día en que fue presentado Jesús en el templo y que había un hombre, dice la Biblia, que no se apartaba porque le había dicho al Señor que no lo dejara irse de este mundo sin ver al ungido del Señor. Y Jesús fue llevado por María y José al templo para ser presentado. Y dice el verso 36 que también allí estaba, el verso 36, capítulo 2, 36 de Lucas, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. ¿Cuántos años hacía que era viuda? 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. ¿Qué es lo que tenía esta mujer que dedicó su vida al servicio noche y día en el templo? Esta mujer había entendido que la salvación había llegado, que Cristo cuando vino al mundo dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creé en el Evangelio. Esta mujer creyó, esta mujer también celebraba junto a Simeón, este hombre que habló de Jesús, le habló a María y a José, cuando lo vio dijo, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. ¿Qué significa? Cuando llega esta salvación, usted tiene que celebrar esta victoria, porque no es algo que usted logró por sus méritos. Ha sido Dios que ha querido pasar por alto. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho lo desagradable a los ojos de Dios, pero a Dios le plació salvarnos? Por eso este último ejemplo, hablando de que nosotros entendiendo la justificación que Dios nos ha dado, que es un acto legal y judicial, que también lo hemos sentido. Si yo les preguntara a ustedes si ustedes han sentido a Dios en su vida, les faltaría las palabras para expresar y a algunos se les haría un nudo en la garganta porque estarían diciendo, yo lo siento a Dios, pastor, yo lo sentí a Dios cuando llegó a mi vida y yo ahora me doy cuenta que me levanto con Dios y me acuesto con Dios, vivo con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es maravilloso, porque nada de las cosas que pasan en este mundo, de lo que puede aterrorizar, de las malas noticias, podrán separarte de lo que Dios ha dado. La Biblia nos habla de esta salvación que es grande y también nos dice, así como lo hemos leído en Pedro, que esta salvación primeramente la hemos podido alcanzar porque Dios fue el que nos tocó el corazón. Allí en 1 Pedro 1.5 y 1 Pedro 1.9 nos habla de que el fin de esta fe que ahora tenemos va a ser cuando el Señor nos venga a buscar para darnos esa salvación. Y también en 1 Pedro 2.2 nos dice que debemos realmente crecer para salvación. El crecimiento de esta salvación está en cada día anhelar obedecer a Dios, buscar a Dios, conocer más de Dios para saber lo que le gusta y lo que le disgusta. En otras palabras, necesitamos aprender a crecer en el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es santo y de lo que es profano. Usted y yo necesitamos en esta tarde afirmar nuestro corazón en Dios para ser como esta mujer que a través de haber sido justificada, porque ella también se sumó a este deseo de Simeón. Ella no se apartaba de día y de noche. Por algo esta mujer realmente cuando enviudó no se fue del templo. Allí ella
quería servir a Dios de día y de noche. ¿Qué es lo que habrá entendido esta mujer? Que lo que ha hecho Dios por Israel, por cada ser humano de esta tierra, no es un cuento, no es una religión. Ha sido un acto legal haber puesto a su propio hijo para que recibiera el castigo que nosotros merecíamos. Y quizás usted en estos días está a lo mejor desanimado, quizás en estos días usted se siente un poco frustrado por las noticias, por las cosas que pasan, pero quiero decirle algo, frustrado podríamos sentirnos si en realidad no tenemos en quién confiar, no tenemos en quién creer y esperar. Pero para todo aquel que ha creído, como lo dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ya hemos sido salvos, nuestros nombres han sido anotados en el libro de la vida. ¿Y cuántos en esta tarde necesitan reafirmar el corazón para poder, en el servicio en el cual nosotros manifestamos que hemos creído que Dios ya nos justificó? ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que oye mis palabras y crea al que me envió, no vendrá juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Hay un montón de cosas en este mundo que nos señalan, que nos quieren juzgar, pero Dios es el que nos juzga y ya en Cristo nos ha juzgado, poniendo a Jesús en nuestro lugar para que tengamos vida y vida eterna. ¿Cuántos de ustedes en esta tarde necesitan realmente afirmar el corazón con este conocimiento de la naturaleza de la salvación? El título del mensaje es La naturaleza de haber sido salvo, justificado, regenerado y santificado. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a darle gracias a Dios por esta salvación que Él nos ha dado, porque pase lo que pase, nuestras vidas ya son de Él, nuestras vidas están en sus manos. Si hay alguien aquí en esta tarde, para aquellos que están viendo el video, que no se sienten seguros, que no se sienten en realidad con esta convicción que produce el conocimiento de Dios, de que si Dios en un acto legal ha justificado nuestras vidas y nos ha regenerado, lavando nuestras almas con la sangre de Cristo y haciendo que también seamos santificados por la obra de Cristo para que podamos en este cuerpo servirle a Dios día y noche, es bueno que usted le diga, Señor, te necesito. Necesito afirmar el corazón en la verdad de tu palabra. Perdona, Señor, mis dudas. Perdona mis temores. Señor, aumenta mi fe. Ayúdame, Señor, a alcanzar esta salvación que está reservada en el cielo. Gracias por las pruebas. Gracias por las luchas. Gracias porque soy probado para que mi fe pueda acrecentarse y depender cada día mi vida de ti. Señor, en esta tarde elevo mi corazón hacia ti y mis palabras expresándote mi fe, mi confianza y mi amor hacia ti. Amén.